Son ni 10, si no me equivoco, prácticamente. No sé si vendrá alguien más, pero yo creo que ya podemos empezar. Así os explico de qué va el club, cómo funciona y empezamos un poco con lo que es la parte más teórica, porque lo importante de aquí es conversar entre nosotros, con lo cual, cuanto antes hagamos la parte económica, la parte más de conocimiento, antes aprenderemos más entre nosotros. Os comparto la pantalla para que veáis un poco la presentación. El Club de Inconformistas nació con la intención de crear una especie de grupo de empresarios que compartan experiencias. O sea, la idea del club vino, aquí muchos sois o todos habéis sido de BNI o de ex-BNI. La idea del club es que yo fui de BNI y una de las cosas que más me interesaron, que más provecho saqué, fue la experiencia de compartir ideas, compartir opiniones, compartir conocimiento con otros empresarios. Y esto cuando salí no lo quería perder. Así que la propuesta fue crear un club similar, es decir, un club de empresarios, un club de gente, que nos reunamos todos los jueves a la misma hora, durante una hora y cuarto. Y en esta hora y cuarto, ¿qué hacemos? Durante 20 minutos yo explico a un tema teórico. Hoy hablaremos más de finanzas, más de tema de tesorería. Y después, durante media hora, 3/4, compartimos experiencias. Es decir, a partir de lo que hayamos hablado, cada uno comparte pues, lo que le ha pasado, lo que ha vivido, sus opiniones. La importancia de aquí ya no es aprender de lo que expliqué yo, sino aprender de lo que tiene cada uno, de las experiencias de cada uno. Sobre todo preguntarnos. O sea, preguntar lo que opinamos, preguntar todo lo que podamos. Porque al final una gran parte de ser empresario es experiencia, es práctica. Y eso yo creo que puede beneficiarnos y puede hacernos crecer mucho entre nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de tesorería. Y lancé una idea bastante controvertida, y era que las grandes empresas, desde hace ya varios años, tienden a querer dejar su tesorería a cero. O sea, la idea es que el disponible sea cero. ¿Qué hacen? Intentan deber poco y el exceso de tesorería lo invierten. Si queréis un día, pues volvemos a retomar el tema, lo hablamos la semana pasada, pero hoy quería un poco dejar una sesión más para la conversación y hablar sobre todo de medios de cobro y medios de pago. ¿Por qué? Porque son cosas que muchas veces escuchamos palabras, factoring, confirming, recibo domiciliario, transferencia, todos estos conceptos que hay veces que no tenemos muy claro lo que son. Entonces, lo que yo pretendo es en 20 minutos explicar los principales medios de pago y de cobro que existen, para que después, entre nosotros, expliquemos las experiencias que tenemos. Bon dia, Laura. Bona tarda, Laura. Benvinguda. Hola, Ana. Bienvenida. Hola, buen día. Empecemos para hacer la parte teórica un poco más rápida. Primero, el cheque bancario. El cheque bancario ha sido tradicionalmente un medio de pago muy utilizado, sobre todo también en industria, que está quedando en desuso. O sea, básicamente es el documento en papel que recordáis todo de hace años, o sea, un cheque al portador, un cheque a cobrar por. La idea del cheque exacto, Marc, ese mismo. Es un sistema de pago que yo he visto mucho con filiales francesas, sobre todo. O sea, en Francia se lleva mucho, en España está quedando en desuso. Pero la ventaja del cheque son dos. Primero, que tú cuando envías un cheque, lo que haces es retrasar la fecha de pago tuya a tu proveedor sin incumplir ningún contrato. Y la otra ventaja es que lo puedes endosar, puedes trabajar con él, con lo cual yo puedo con ese mismo cheque pagar a otra persona. Esos son los clásicos, los menos utilizados. Vamos a pasar un poco rápido por estos porque quiero dedicar un poco más tiempo a confirmings, factorings y demás. El metálico, sistema de pago clásico, aquí no hay novedades. La transferencia bancaria. Esta la conocéis todos, es la más habitual hoy en día porque es muy fácil de utilizar. Pero tened en cuenta que hay una cosa que conocéis, todas las transferencias tienen un coste financiero, pero hay una cosa que no tenéis en cuenta. Y es que hacer pagos por transferencia, lo que haces es perder una cosa que en finanzas se llama float. Float lo que indica es que yo cuando pago hoy dejo de tener dinero, con lo cual yo pierdo capacidad de fuerza y capacidad de tener tesorería en mi mano. Si yo hago transferencia hoy, tú lo tienes mañana. Si yo oye un poco peor, Nico, no sé qué has hecho que se te oye un poco peor. Se me oye peor, perdonad, no he hecho nada especial. ¿No? ¿Mejor ahora?
A ver, supongo. Sigue. Bueno, intentémoslo. O sea, la transferencia bancaria está quedando en desuso en las grandes empresas porque prefieren métodos de pago como el confirming, que lo que hacen es saltarse un poco la legislación de pagar a 60 días, pero yo te pago hoy, pero a efectos prácticos mi tesorería aguanta mucho más tiempo. Es decir, yo te pago hoy, pero el dinero sale de mi cuenta de aquí a un mes. O sea, después lo comentamos. Sigamos. El recibo domiciliado. El recibo domiciliado es lo que la mayoría de proveedores de servicios os harán cuando hay un pago continuo. Básicamente lo que hace es, hay una opción que es con papel timbrado, que ya casi no veréis, solo veréis algunos casos inmobiliarios que pasa por notario, pero la mayoría de recibos domiciliados son electrónicos. Y básicamente es que vuestro proveedor os carga al mes, el día que él quiere, pactado con vosotros, un importe por sus servicios o sus productos. Y el coste de la operación la paga el mismo proveedor. Uno muy subestimado, la tarjeta de crédito. Recordar, la tarjeta de crédito todos lo conocemos, pero tener en cuenta que muchas empresas están empezando a utilizar la tarjeta de crédito como medio de financiación. Con lo cual, si tú tienes una póliza de 20.000 euros, tú puedes negociar 5.000 euros más con tarjeta de crédito. Con lo cual, es una manera que ahora, en épocas de crisis, se está utilizando bastante, ampliar el crédito de tarjeta de crédito. Importante tenerlo en cuenta si vais justos de tesorería. Vayamos un poco ya a los medios de pago más técnicos y que son más de empresa mediana. Primero, el pagaré. El pagaré está empezando a quedar en desuso, pero es básicamente un documento en el que yo prometo, no me comprometo, prometo a pagarte una cierta cifra un día en concreto. Como ya sabéis, puede ser nominativa o al portador, es decir, puedo indicar quién cobrará o no puedo indicar nada. Y puedo permitir endosarlo. Endosarlo quiere decir que yo puedo derivar el pago a un tercero o puede ser a la orden, que es que yo indico realmente quién lo cobrará y cuándo lo cobrará. ¿Por qué cae en desuso? Porque, y eso lo sabe poca gente, el pagaré no implica un compromiso de pago. Es una promesa. Con lo cual, lo que se está utilizando ahora es la letra de cambio. La letra de cambio es un pagaré que ya implica una obligación formal de pago. Tú puedes denunciar una letra de cambio porque además hay tres partidas, o sea, hay tres entidades que participan en la operación. Quien emite la letra, el deudor y el beneficiario. Con lo cual, el banco, que es básicamente el emisor, actúa como intermediario y garantiza que esa letra de cambio se cobrará. Cuando penséis que os ofrecen un sistema de pago con pagaré, recordar esta característica. Es importante saber que el pagaré no es inamovible, es una promesa de pago. Vayamos un poco a los más conflictivos. Confirmings. No sé cuántos de vosotros cobráis en confirmings, pero el confirming y el factoring, ahora nos explicas aventuras porque sé que son unos cabrones. Son los medios utilizados hoy en día por el 90% de las empresas grandes. Y he pasado por encima a los anteriores porque yo sé que los tenéis un poco más dominados. Hay alguna cosa interesante, pero quería centrarme en estos dos y sobre todo conversar sobre estos dos. Para que tengáis una idea de la importancia de confirming y factoring, el Banco Santander ha creado un banco paralelo que solo se ocupa de confirmings y factorings. Vayamos a ellos. Primero, el confirming. El confirming es un medio de pago pensado para pagar a proveedores. ¿Qué haces? El cliente emite un confirming con una fecha determinada, cumple el pago en la fecha que te entrega el confirming. El confirming puede ser perfectamente a 180 días, a 90 días después de la fecha en que te lo ha entregado. Y sobre todo, lo que juegan es en dos temas. El confirming ha de ser confirmado por el cliente, con lo cual el dominio del pago siempre lo tiene el cliente. Te permite descontarlo. Descontarlo quiere decir que el banco me puede avanzar
el importe que me debe el cliente a unos precios bastante altos. Mi cliente se lleva una comisión por pagarme con Confirming. O sea, mi cliente gana dinero por pagarme con Confirming, porque el banco le da un porcentaje de lo que gana conmigo y con mis intereses. ¿Y por qué ha tenido tanto éxito? Porque no consume riesgo, porque no aparece en el CIRBE. Es decir, yo como proveedor, los Confirmings actúo como una línea de financiación paralela. No ocupa mi CIRBE, ocupa el CIRBE del cliente. Es por eso que al principio se utilizó como una manera de beneficiar, de premiar a los proveedores. Pero poco a poco esa capacidad de mantener el pago cuando yo quiero y los bancos vieron que era un negocio importante, pasó a ser el medio privilegiado de pago por los grandes clientes a proveedores. Recordad lo que dijimos la semana pasada, la otra sobre la tesorería. La tesorería es una política de fuerza. El que tiene más fuerza decide cómo gestionar la tesorería. Con lo cual, el Confirming es para clientes importantes. Segundo, factoring. Factoring es justo lo contrario. Factoring es cuando yo cobro de mis clientes y lo que hago, hablando un poco de manera sencilla, es venderle mis facturas al banco. Para que lo entendáis. Cobra el banco, no cobro yo. Con lo cual, lo que yo gano es, mejoro mi balance. Mejoro mucho mi balance porque los clientes los cobro al momento. En cuanto emito los factoring, he cobrado de mis clientes. No suma CIRBE, que es importante para las grandes empresas de cara a endeudamiento. Yo puedo aumentar mis líneas de deuda si trabajo con factoring Confirming. Tiene un coste relativamente alto. Es decir, el factoring en los bancos se lo cobran bien porque al final el riesgo lo asumen ellos. Puede ser con recurso o sin recurso. Con recurso es que si el banco no consigue cobrar, me perseguirá a mí para pagar esa deuda. Y sin recurso es que yo le vendo la deuda al banco y el banco simplemente, si no consigue cobrar, es su problema. Y lo importante, han de aceptar las tres personas, tanto el banco como el cliente y el proveedor. En Confirming y en Factoring es un negocio de tres. Con lo cual, lo que se acostumbra a hacer para operaciones continuadas. El 95%, el 90% de las empresas que facturan más de 6 millones de euros están utilizando estos sistemas de pago. Con lo cual, imagino que más de uno de vosotros habrá visto operaciones de Confirming, operaciones de Factoring, ¿vale? Y cada vez serán más habituales. Porque al final, lo que busca la empresa con más poder de tesorería es conseguir financiarse a coste cero. Con lo cual, son métodos que le permiten que todo lo que gasta de intereses de deuda lo compense con ingresos financieros. Y principalmente Confirming. Y por último, el crédito documentario. No sé cuántos de vosotros exportáis, pero el crédito documentario es el principal método de pago a efectos de exportación e importación. ¿Por qué? Porque eliminas lo que se llama riesgo país. O sea, lo que haces es conseguir una protección legal prácticamente absoluta. ¿Y cómo se consigue? Haciendo que intervengan 4 personas en la operación. Exportador, importador, banco del importador y banco del exportador. La idea es la siguiente. Yo lo que hago es dejar a mi banco las condiciones para pagar. Y básicamente son que en función de unas condiciones, sobre todo fecha de entrega de material y pago de impuestos a aduana, pago de aranceles, superar las barreras arancelarias, el banco automáticamente hace el pago. Y de esta manera tú garantizas que si tú compras alguna cosa en un país de dudosa credibilidad, conseguirás que ese pago solo se emita cuando tú recibes la mercadería. Por otro lado, el vendedor se garantiza que si la mercadería pasa a la aduana y se entrega, él cobra. Con lo cual, ha sido un sistema que ya hace pues unos 15, 20 años que yo estoy viendo a efectos, bueno, yo estoy viendo desde hace 10, a efectos de comercio internacional. Es importante tener en cuenta que aquí hay problemas documentales, es decir, el problema que aparece con el crédito documentario es que justificar la operación.
requiere ser muy concreto, muy detallista y muy exacto con la documentación que entregas, porque el banco corre el riesgo de pago y corre el riesgo de cobro, con lo cual los problemas que se encuentran en casos de créditos documentarios básicamente vienen de mala cumplimentación de la documentación que entregas a los bancos. Estos son los principales métodos de pago que yo quería que supieseis. Os enviaremos la presentación para que tengáis un poco la idea. Pero hoy quería acabar básicamente repasando cuáles son los aspectos más importantes que tenéis que tener en cuenta cuando habláis de tesorería. La sesión anterior dimos mucha importancia, hicimos mucho énfasis en que la tesorería es cuestión de todo el mundo en la empresa. En la tesorería participa el departamento de compras, el departamento de ventas, toda la parte operativa. Y hoy os quiero hacer como un pequeño checklist para que en vuestra empresa podáis repasar si realmente sois efectivos gestionando tesorería. Son 7 puntos. Vamos a ello rápido y después comentamos lo que queráis. Primer punto, que las condiciones de venta las tengáis planificadas, que tengáis una política financiera clara a efectos de condiciones de venta. Muchas veces esto va vinculado al sistema de precios, pero lo importante es que si yo cobro más tarde, he de cobrar más caro. Y si yo cobro más pronto, puedo permitirme cobrar más barato. Este juego se ha de hacer contractualmente. Todos nuestros clientes han de tener claras cuáles son nuestras condiciones de venta, porque a partir de aquí es donde nosotros podemos compensar los gastos que tenemos por gestión de tesorería con nuestros precios o nuestros sistemas de venta. Después, el sector de operaciones y servicios, el sistema de entrega. Es muy importante que nuestros trabajadores sepan que la tesorería es importante para la empresa. Con lo cual, ellos han de saber que el hecho de entregar un producto 3 días tarde, una semana tarde, puede implicar que yo tardaré 20 días, 30 días más en recibir el dinero. Muchas veces, cuando tú vendes por hitos, en caso de construcción es habitual, si tú emites la factura el día 31 y cobras a 60 días, no es lo mismo si tú puedes emitir la factura al día 31 que al día 1. Es muy importante que los trabajadores sean conscientes de la importancia de la tesorería, de la importancia de que cumplir los tiempos y los plazos afecta a toda la empresa e indirectamente a sus salarios. Y sobre todo, operativizar bien, protocolarizar bien todo lo que son sistemas de entrega y sistemas de servicio. Si yo programo que facturo después de prestar un servicio, es importante que mi trabajador lo sepa. Y si no, quizá en las condiciones de venta lo que haré será un pack de horas o facturas antes del servicio. Pero en cualquier caso, voy a tener en cuenta que todos los trabajadores van a contribuir a que mi tesorería sea la correcta. Sistemas de facturación, lo que comentaba ahora. Tenéis que plantearos que el sistema de facturación es una decisión vuestra. Es parte de la política de la empresa. Yo no facturo cuando me dice el cliente. Yo facturo cuando yo creo que he de facturar, cuando me beneficia a mí. Podéis prefacturar o postfacturar. Prefacturar básicamente es facturar antes del servicio, cuando vosotros consideréis que se ha de hacer. Y postfacturar obviamente es cuando ya has cumplido, pues, o ya has entregado la maquinaria o ya has hecho el servicio o lo que sea. Una vez ya realizado el servicio, entregado la maquinaria o el producto. En cualquier caso, forma parte de la política financiera y las diferencias al final se notan. Pensar que si yo estoy facturando tarde, siempre tendré problemas de tesorería. ¿Por qué? Porque al final alargar mi ciclo de tesorería, alargar el tiempo que yo tardo en ganar €1 cuando estoy produciendo, puede significar que tenga que contratar una póliza o no. Las condiciones de crédito. Es importante también pactar con los proveedores y con los clientes condiciones de crédito. Y sobre todo tener en cuenta que los bancos son proveedores nuestros y se benefician de nosotros. Con lo cual, todo empresario ha de saber cuánto gana un banco por lo que él le ofrece. Todo empresario ha de saber que él le hace ganar tanto al Sabadell, él le hace ganar tanto al Santander,
¿Por qué? Porque vuestra fuerza de negociación viene de aquí. Con lo cual es importante tener en cuenta que la contabilidad en este aspecto os dará fuerza de negociación. Y aquí parece que no. Pero si vosotros sabéis cuánto hacéis ganar al Sabadell cuando negociéis tipos de interés, os podéis imponer con más fuerza que si aceptáis cualquier cosa. Los medios de cobro. No es lo mismo aceptar un confirming que aceptar un pagaré que cobrar por transferencia. Esto ya es obvio. Y lo importante también es negociar descuentos punto pago. Pensar que los descuentos punto pago acostumbran a ser descuentos sobre la factura. Si yo consigo un 2% sobre la factura pronto pago, si hacéis una calculadora financiera en internet y ponéis cuánto es esto a efectos de TAE, a efectos anuales, el beneficio es increíble. A todos mis clientes ahora, que tenéis todos ICOs, estoy intentando que todos negocien descuentos pronto pago para poder, con el descuento, pagar los gastos de las pólizas y los préstamos. Porque proporcionalmente sale muy rentable pagar con descuentos pronto pago. Y, en caso de clientes, valorar la opción de ofrecer descuentos de pronto pago. ¿Por qué? Porque al final os puede garantizar seguridad en el cobro y una tesorería correcta y sana. Y por último, que las facturas atrasadas o impagadas tengan todas una política similar. Como política de empresa, tenéis que dejar en el contrato de servicio que en el caso de una factura impagada o atrasada, tendrá una consecuencia concreta. Un recargo, un tipo de interés, lo que sea, pero por contrato que parezca. Porque, como habéis visto ya en la época de crisis y en la época de pandemia, lo primero que hará vuestro cliente es dejar de pagar a quien sea más débil. Si vuestras facturas tienen ya por contrato, detrás incluso simplemente o abajo, una penalización automática, la podéis aplicar directamente. Y a partir de aquí ya negociáis sobre algo tangible. Os da mucha más fuerza. Gracias por el tiempo que me habéis dedicado. Ahora os quería preguntar, ¿cuántos de vosotros tenéis experiencia con confirmings y con factorings?